Y Dios te bendiga en esta tarde. Le damos gracias al Señor por poder estar en su casa, por poder una vez más disfrutar de su presencia y bueno, en esta noche queremos compartir un tiempo, una reflexión, una palabra del Señor para que nuestra vida pueda ser edificada, para que nuestra vida pueda ser afectada en este tiempo donde hemos pasado por diferentes pruebas, hemos vivido un tiempo de encierro necesario. El Señor habló a mi vida por medio de su palabra de qué es lo que significa una cueva en tu vida, qué es lo que significa una cueva en mi vida, cuál es el valor y el sentido que Dios le da a las cuevas, para qué sirven las cuevas. ¿Qué es lo que Dios puede llegar a hacer dentro de una cueva con la vida de una persona? ¿Qué es lo que Dios hace, en definitiva, en una cueva con la vida de una persona? Muchas veces entendemos que las cuevas son lugares de oscuridad, de tinieblas, lugares donde lamentablemente nosotros las cuevas las tenemos entendidas por lugares donde la gente se esconde, ¿no? Donde la gente que era perseguida, la gente que no era tenida en cuenta en la época del Señor, en la época del rey David, utilizaba las cuevas justamente para esto, ¿no? Para esconderse, para no ser señalado por la sociedad. Pero Dios en esa cueva, en ese lugar donde la sociedad no alcanza a ver, Dios ve todas las cosas. Y el propósito de esta palabra es entender para qué Dios permite que estemos en la cueva. Por eso el título de esta prédica es la cueva, lugar para esconderse o lugar para alcanzar la bendición de Dios. Y quería pasar primeramente a la palabra para después poder orar y empezar a desarrollar qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros y qué es lo que Dios nos quiere enseñar en este tiempo. Y quería leer en Primera de Reyes, capítulo 19, la vida de Elías, alguien que fue levantado como profeta, alguien que tenía un mensaje de parte de Dios, alguien que ese mensaje que tenía de parte de Dios iba a hacer que el corazón de los padres volviese al corazón de los hijos y el corazón de los hijos hacia el corazón del Padre. Elías fue llamado con un propósito. Elías fue no solamente llamado con un propósito, sino que como ese propósito era divino, Dios lo había llamado, Dios lo había preparado, Dios había puesto ese mensaje se iba a cumplir. A pesar de las cuestiones que tenía que vivir Elías, a pesar de los pensamientos de Elías, a pesar de las persecuciones de los hombres, a pesar de vivir confrontándose con este mensaje que Dios había determinado sobre la vida de Elías y había puesto en el corazón de Elías. Y quiero que me acompañes a Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 3 al 15 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Señor, que quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí que luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel del Señor, la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondiendo: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos,
porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondiendo: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, Señor, y pedimos ahora que en el nombre de Jesús de Nazaret tu Espíritu Santo esté ministrando y dirigiendo, Señor, cada palabra, Señor, cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea tu palabra. Ministra nuestras vidas, ministra nuestros corazones, Señor, y enséñanos, Señor, qué es lo que querés hablar en este tiempo a tu iglesia. ¿Qué es lo que querés hablar en este tiempo a tus hijos? Aquellos que probablemente, Señor, estemos en una cueva, Señor, escondidos, Señor, por el temor. Aquellos que probablemente estemos en una cueva, Señor, que nosotros mismos fabricamos, Señor, con nuestros pensamientos. Yo te pido que ahora tu Espíritu Santo, con total libertad, ministre en nuestros corazones por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Y es interesante, Elías fue amenazado después de haber obtenido una victoria grande sobre los profetas de Baal y sobre los profetas de Acera, después de haber orado, después de haber edificado una vez más el altar, reedificado el altar que estaba arruinado. Elías tuvo que enfrentarse a aquellos que estaban haciendo que el pueblo de Israel dejase de adorar al Dios de los cielos, dejase al Dios del pacto eterno, y dejase por sobre todas las cosas no solamente de adorarle, sino de dejar de vivir esa vida santa que Dios había determinado para su pueblo. Ahora Elías, con un mensaje, y no solamente con un mensaje, con restaurar una vez más el altar del sacrificio, Elías hace que descienda fuego del cielo, le hace recordar al Señor el pacto de Abraham, el pacto de Isaac y el pacto de Jacob. Le trae a memoria al Señor ese lugar que era puesto para el sacrificio. Fuego desciende del cielo, el pueblo ve, deja de estar entre dos pensamientos y se vuelven al Señor. Una vez que se vuelven al Señor, hay una mujer que termina amenazando a Elías. Lo termina amenazando porque ve en peligro que su reinado iba a caer, porque ve que el peligro de que dejen y se vuelvan al Dios de Israel, el pueblo de Dios, era inminente. Ya el mensaje de Elías había tocado el corazón del pueblo. El fuego que había descendido del cielo había hecho la obra, esa obra que necesitamos que se haga en este tiempo. Elías, cansado, después de degollar 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, cansado, escucha una voz, escucha una amenaza, y lo primero que hace Elías es querer salvar su vida. Y qué interesante que es que Elías no fue llamado para salvar su vida. El mensaje de Elías era para salvar al pueblo de Dios, no para salvar su vida. Y Elías, sintiéndose amenazado, sintiéndose amedrentado, cansado, lo primero que hace es huir. Es escuchar la voz que no tenía que haber escuchado, escuchar la amenaza de una mujer. Es interesante, después de haber obtenido una batalla, una victoria en una batalla, en una gran batalla,
contra 850 profetas, el respaldo de Dios, el fuego de Dios, la presencia de Dios sobre la vida de Elías, no pudieron levantar las manos de Elías cansado. No pudieron levantar no solamente las manos, sino no pudieron levantar el corazón de Elías cansado. Lo primero que hizo fue huir, porque tuvo miedo, porque quiso salvar su vida. Elías no fue llamado a salvar su vida. Elías fue llamado a dar un mensaje de vida, a dar un mensaje de poder, a dar un mensaje con autoridad, pero no a salvar su vida, no a esconderse. Y Elías, cansado, toma una mala decisión y se va a un desierto que no le correspondía a Elías. La falta de descanso, el agotamiento físico, el agotamiento mental, el agotamiento espiritual que produjo esta batalla hizo que Elías tuviera temor. Y sabemos que cuando tenemos temor, el amor de Dios no está en nosotros. Por eso es necesario que el amor de Dios una vez más venga sobre nuestras vidas para que ese temor se vaya definitivamente de nuestras vidas. Elías tuvo que pasar, fue tan grande el cansancio que tenía, fue tan grande el temor que tenía, que tuvo depresión, que se escondió debajo de un árbol primero y que quiso morirse. Y que empezó a transitar por un mar de pensamientos que no venían de parte de Dios. Solo yo he quedado, han matado a todos tus profetas, Señor. He sentido un vivo celo. Y eso no era lo que Elías tenía que sentir. Elías tenía que seguir de pie dando otro tipo de mensaje, llevando la presencia de Dios a donde quiera que iba. Elías era un hombre de fuego, Elías era un hombre de poder, pero ahora estaba deprimido, estaba con temor, se estaba escondiendo, estaba huyendo y estaba yendo al lugar que no le correspondía estar. Pero el Señor no lo desechó. La misericordia de Dios estuvo sobre Elías. Los ojos del Señor estuvieron sobre Elías, aún queriendo Elías esconderse, aún queriendo Elías morirse. El Señor, cuando tiene un propósito con una persona, cuando el Señor nos llama para que le sirvamos, cuando el Señor nos llama para que hablemos su palabra, cuando el Señor deposita el mensaje de Dios en nuestro corazón, es imposible que podamos estar guardados en una cueva. Es imposible que nos podamos esconder, porque el Señor nos va, por medio de su Espíritu Santo, va a inquietar nuestra vida, va a mover cielo y tierra para que el mensaje que Él depositó en tu corazón y en mi corazón sea enviado. Lo mismo que le pasó a Elías. El Señor tiene que ir al encuentro del profeta, tiene que ir al encuentro de su siervo, tiene que ir a sacarlo de ese sueño de miedo, tiene que ir a despertarlo de esa depresión, de esa angustia que él padecía. Y el Señor se presenta en la cueva. Y lo primero que le dice a Elías: sal de la cueva. Y Elías obedece. Elías es una persona que conoce la presencia de Dios. Elías es una persona que conoce el fuego de Dios. Elías, que conoce el mover de Dios, sale de la cueva. Sale de la cueva en obediencia. ¿Qué te pasó? ¿Qué estás haciendo acá, Elías? ¿Qué es lo que estás haciendo en este lugar? Este lugar no está preparado para vos. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿A qué le diste lugar? Y Elías le habla con el Señor. Y Elías le dice y le cuenta todo lo que le pasó. Y el Señor lo único que hace es enviar su presencia. Pasó un fuego, pasó un terremoto, pasó un viento recio, pero el Señor no estaba. Elías, un hombre de fuego, un profeta de fuego, alguien que estaba acostumbrado al mover de Dios. Alguien que estaba acostumbrado a ver grandes milagros, grandes prodigios, grandes maravillas de parte de Dios. Dios se le presenta en un silbo apacible. Y cuando ese silbo apacible pasa por delante de Elías, Elías se postra. Reconoce que es Dios, reconoce que es el Señor que está pasando delante de él, que está pasando y que está abrazando su vida. Y que lo está levantando una vez más y fortaleciendo, porque hay trabajo para hacer. El Señor le habla a Elías y le dice: empieza a caminar, Elías, salí de este lugar, porque ahora tenés mucho trabajo para hacer. Tenés mucho trabajo para hacer, Elías. Deja de estar detenido en el tiempo. Ahora mi presencia una vez más está sobre vos. Mi presencia ahora está en vos. Mi presencia va a hacer que vos vayas y que unjas al Rey de Israel. Y no solamente que unjas al Rey de Israel,
sino que unjas a aquel que va a tomar tu lugar, a Eliseo. Ahora, qué difícil habrá sido para Elías todo esto que tenía que él hacer, porque cuando a la vuelta de la salida de la cueva, Elías tenía que ir y entregar su ministerio, y entregar y preparar a la otra persona que iba a estar en el lugar de él, en su ministerio. Qué difícil que es tener que volver después de estar detenido en una cueva, después de haber sufrido una depresión. Qué difícil que es volver y enfrentarse con la realidad de lo que el mensaje de Dios quiere hacer con nosotros. Pero ahora Elías estaba fortalecido en el Espíritu. Ahora Elías estaba fortalecido en todo su ser. La presencia de Dios lo estaba empujando, lo estaba enviando, lo estaba levantando, lo estaba llevando ahí, a ese lugar de bendición. Porque cuando el Señor nos da trabajo es para bendecirnos a nosotros. Y no solamente a nosotros, sino a aquellos que van a recibir. Aquellos que van a recibir. Por eso, en esta noche, yo te pido, si estás en una cueva, si el temor te llevó a algún lugar, te escondiste por temor en algún lugar y estás detenido en el tiempo, el Señor va a hablar a tu vida, el Señor va a pasar por tu vida, te va a levantar. Y lo que hizo con Elías lo va a hacer con tu vida, porque hay mucho trabajo para hacer. Es un tiempo de mucho trabajo. La cueva no es un lugar para quedarse. La cueva es un lugar para renovarse. La cueva es un lugar para tener un encuentro con el Señor. La cueva no es un lugar donde vas a estar detenido por toda la eternidad, sino que la cueva es un paso. Es un paso que debemos dar. Es un paso en el cual nosotros vamos a tener un encuentro con el Señor. A pesar de que nos neguemos como se negó Elías, a pesar de que querramos estar con ganas de morirnos, el Señor, si tiene un propósito con nosotros, ese propósito se va a cumplir. Él puso palabra de vida en nuestro corazón. Él puso palabra de poder, de autoridad. La soberanía de Dios está sobre nosotros. Y Él se va a manifestar en su tiempo. En su tiempo Él te va a levantar. En su tiempo Él va a quitar esa depresión. En su tiempo Él va a quitar esa angustia. En su tiempo vas a salir de la cueva y vas a salir en victoria. Y vas a salir para afectar a otros como lo hizo Elías. Y es interesante, en la cueva hay vida, hermano. En la cueva no hay oscuridad, en la cueva queda la depresión, en la cueva queda la muerte, en la cueva queda la angustia, en la cueva queda la preocupación, porque de esa cueva se sale. Porque el Señor es el que te va a sacar. Si estás en la cueva en este momento, el Señor es el que te va a sacar. David, vamos a ver la vida de David. Primera de Samuel 22, 1 al 3 dice, la cueva de Adulán es esto. En la cueva vas a encontrar un ejército y el mejor ejército. Es lo que le pasó a David. Yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora es interesante lo que dice la palabra. David perseguido por un rey loco. David perseguido por alguien que tenía que entregar el reinado a David. Saúl sabía que David iba a ser rey en su lugar, porque Dios se lo había dicho, porque Dios se lo había confirmado. Y Saúl tuvo celos de David. Ahora David era perseguido. A David lo querían matar. ¿Por qué? Porque Dios lo había escogido para ser rey en lugar de Saúl. Ahora, Dios no iba a permitir. Si Dios te escoge, si Dios te llama, la muerte no te va a poder tocar. Los celos no te van a poder tocar. Eso no va a poder detener tu ministerio, no va a poder detener tu llamado, no va a poder detener todo el propósito de Dios en tu vida. No lo va a hacer, no lo hizo con David, no lo va a hacer con nosotros. David se fue preocupado, huyendo, porque su vida estaba en peligro. Y otra vez más su vida, la vida de aquella persona que Dios había llamado, estaba en peligro. Y vos fíjate cómo es. Elías tuvo miedo y se fue, huyó. Pero no tuvo en cuenta que Dios lo había llamado. David, viendo su vida en peligro, también se fue, huyó y buscó un lugar para esconderse. Y se esconde en una cueva, pero en la cueva Dios tiene preparado algo para David. Dios tiene preparado 400 personas que eran lo peor de la sociedad, lo que la sociedad no quería tener.
Y David se encuentra con esta gente en la cueva. Y no solamente se encuentra con esta gente, sino que también se encuentra con su familia. La cueva, lugar donde hay restauración familiar. Interesante la palabra del Señor. La cueva, lugar para unir a la familia. Yo no sé cuál es el proceso que estés viviendo, no sé cuál es el tiempo que estés viviendo, pero este fue un tiempo de restauración familiar. Nosotros vivimos en una cueva durante casi 6, 7 meses. Y esa cueva hizo que nuestra familia sea restaurada. Esa cueva hizo que nosotros podamos disfrutar de que hay un ejército grande que está esperando ser levantado. Este es el tiempo donde ese ejército se levanta, el ejército del Señor. El ejército que Dios estuvo preparando a aquellos que estaban endeudados, a aquellos enlutados, a aquellos que estaban en angustia, que estaban preocupados porque no podían llegar a lo que Dios había establecido. Nos juntó en una cueva. Y ahora se levanta un rey. Se levanta David, que venía huyendo, que venía con un propósito sobre sus lomos, que venía con una unción especial de parte de Dios. Dios, cuando te llama una vez más, cuando Dios te llama, no te preocupes, porque Dios va a hacer que ese propósito se cumpla. Deja la preocupación, deja la tristeza, deja la angustia, deja de estar enlutado. Porque Dios tiene preparado un ejército que se te va a arrimar, un ejército que va a estar al lado tuyo, guerreando, orando, luchando tus batallas, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la palabra del Señor, por medio de una ayuda. Hay un ejército que está alrededor tuyo. Deja de preocuparte. Salí de la cueva. Salí de la cueva. Salí. Este es el tiempo de salir de la cueva. Este es el tiempo de levantarse. Este es el tiempo de entender que hay un ejército que no va a permitir que tus brazos se desanimen. Hay un ejército que no va a permitir que tus brazos caigan. Hay un ejército que está peleando la misma batalla al lado tuyo. Hay un ejército que lo envía el Señor, no lo envió el hombre. No es casualidad que estemos escuchando, no es casualidad que estemos viendo lo que estamos viendo en este tiempo. Dios nos llamó para este tiempo y nos vamos a levantar en el nombre del Señor. Dios nos llamó para este tiempo y hay mucho que recorrer, hay mucho que hablar. Hay ese mensaje que Dios puso en tu corazón. Dios te llamó con un propósito. La cueva no es para siempre. La cueva es por un tiempo. La cueva se tiene que terminar en algún momento. La cueva se va a terminar en algún momento, pero vamos a salir fortalecidos. Vamos a salir en victoria, vamos a salir no solamente con trabajo, sino con un ejército, como dice el Señor. Con un ejército que esté apoyándonos en todo, en oración, en ayuno. Con un ejército que esté apoyando el mensaje que Dios puso en nuestro corazón. Con un ejército que esté una vez más fortaleciendo nuestras piernas. Con un ejército que esté alrededor nuestro, guardándonos, cubriéndonos, clamando a favor tuyo y mío al Señor, para que el propósito de Dios se cumpla. Los celos no lo pudieron alcanzar a David. Las ganas de matar de Saúl a David tampoco lo pudieron alcanzar. David fue rey de Israel. Y estos hombres que él encontró en la cueva de Adulam fue su ejército personal. Es interesante, la cueva sigue siendo un lugar de bendición, pero es un lugar momentáneo, no es un lugar donde uno va a quedar detenido por toda la eternidad. La cueva es un lugar de bendición, pero es un momento, es provisorio. La cueva en algún momento se va a terminar, pero en la cueva Dios bendice, Dios bendice, Dios bendice. A pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestros temores, Dios va a seguir bendiciendo y Dios va a seguir sacándonos de la cueva. Jonás. Capítulo 1. Jonás, alguien que tenía un mensaje de parte de Dios. Y vos fíjate cómo es todo. Cómo es todo. Muchas veces tenemos un mensaje de parte del Señor y ese mensaje no sale. Y ese mensaje no es querido decir, uy Señor, ¿y qué me van a decir? Y Señor, ¿qué es lo que puedo hablar? Si yo no sé hablar, yo no conozco, yo no sé cómo moverme, tengo vergüenza, tengo miedo. Pero toda esa vergüenza y todo ese miedo quedan en la cueva. Ahora salimos en victoria, porque el Señor nos saca. Salimos en victoria para poder dar el mensaje. Salimos en victoria no solamente para poder dar el mensaje, sino para mostrar que los hijos de Dios no nos escondemos, que no tenemos temor, porque hay alguien que es mayor que el temor, alguien que es mayor que el miedo que está guardándonos.
Y hay un ejército que nos rodea, un ejército de santos, un ejército de ángeles que están a nuestra disposición, doblando sus rodillas, para que este mensaje que Dios depositó en tu corazón y en mi corazón pueda llevarse y pueda cumplirse el propósito de Dios. Jonás tenía que llevar un mensaje a Nínive, a un lugar que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Sin embargo, Jonás se resistió. Jonás no quería ir. Jonás se enojó con Dios. Y Dios tenía preparado una cueva para él. Esa cueva era un gran pez. Era un gran pez. Y hasta que ese gran pez, esa cueva que estaba en el fondo del mar, porque Jonás estaba dentro de la boca de un pez, dentro del estómago de un pez, hasta que él no volvió en sí, el Señor no tocó la vida de ese pez. Y hasta que él no volvió en sí, él no fue liberado. Jonás, capítulo 1, versículo 7. Dice, y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suertes para que sepamos por qué causa, de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron, ellos decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues Él se lo había declarado. Hermanos, no podemos huir de la presencia del Señor. Cuando Dios tiene un propósito fijado sobre tu vida y sobre mi vida, es imposible que huyamos de la presencia del Señor. El Señor va a cumplir su propósito. El Señor va a mover cielo y tierra para que su palabra llegue a destino. El Señor, si te llamó con un propósito, el Señor si te busca, si el Señor no te deja tranquilo, si el Señor sigue moviéndose y sigue mostrándote y sigue inquietándote por medio de su Espíritu Santo, si a la noche no puedes dormir porque estás buscando, el Señor te está buscando y no sabes para dónde ir, porque el Señor se mueve de esta forma, el Señor te inquieta, el Señor no te permite dormir hasta que no haces lo que tenés que hacer de parte de Él. Jonás tenía que llevar un mensaje y él había ido para el otro lugar. Se había escapado, pensando que podía huir de la presencia del Señor. No podemos huir, no podemos escapar, no nos podemos ir de su presencia. Capítulo 2, versículos 7 al 10. El Señor envió un pez. Estos hombres que estaban con él lo echaron al mar. El Señor envía un pez que se lo tragase. Estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez, dentro del vientre del pez, dice la palabra. Pero es interesante. Cuando Jonás vuelve en sí, ¿qué es lo que dice? Capítulo 2, versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor. Y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. Es interesante. Es interesante que el pez lo detuvo 3 días y 3 noches. Porque él no quería ir a llevar ese mensaje, porque él no quería ir a hablarle a esta gente, porque no eran hebreos, porque tenía un celo sobre el mensaje. Él pensaba que la salvación era solamente para los hebreos y el Señor lo manda a una tierra que no tiene nada que ver con los hebreos, con un mensaje de salvación. Jonás vuelve en sí. Jonás reconoce el poder y la autoridad de Dios. Jonás reconoce que no hay nada que se pueda levantar en contra del propósito de Dios. Jonás reconoce que a pesar de todo lo que había pensado, el mensaje va a ser dado por él. Porque Dios lo inquietó de tal forma que hasta que no reconoció la soberanía de Dios en la salvación del hombre, estuvo detenido en el vientre del pez. 3 días y 3 noches en una cueva fabricada por Jonás. El enojo
en contra del propósito de Dios. El enojarse contra Dios hace que uno esté detenido en un lugar que no tiene que estar detenido. El cuidado y la protección de Dios están en ese lugar porque el Señor tuvo cuidado de Jonás. El Señor no lo condenó a Jonás, no lo rompió, no le dijo, no estás más en el ministerio, Jonás. No, todo lo contrario. El Señor hizo que el mensaje que Jonás tenía que dar fuese llevado a cabo. El mensaje de Jonás hizo que toda una ciudad se convirtiese al Señor. 120.000 personas se convirtieron por el mensaje de Jonás. Todo un pueblo que no conocía de Dios se convirtió al Señor. Todo un pueblo que no entendía quién era Dios estuvo ayunando para pedir misericordia del cielo por el mensaje de alguien que estaba enojado con Dios. De alguien que se quería esconder de la presencia de Dios. De alguien que no quería cumplir el propósito de Dios. Pero Dios tiene todo bajo control. Dios tiene bajo todo su soberanía, todo lo tiene bajo su dominio. No hay nada que podamos hacer sin la ayuda del Señor. Incluso cuando nos enojamos, ese mensaje que Dios puso en tu corazón y en mi corazón va a ser dado. Y va a ser dado conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad. Vamos a estar luchando, vamos a estar queriendo resistirnos, vamos a estar queriendo escapar de la presencia del Señor, pero el Espíritu Santo empieza a moverse, el Espíritu Santo empieza a hacer la obra, el Espíritu Santo empieza a tocar el corazón, el Espíritu Santo transforma los pensamientos, el Espíritu Santo nos hace volver en sí, nos hace volver en sí y así se cumple el propósito de Dios. Y así hacemos que la voluntad de Dios empiece a ser como lo quiere hacer Él, a su forma. ¿Cuántas cuestiones se podría haber evitado Jonás si hubiese sido obediente? Pero Dios tenía que tratar con Jonás. Dios tenía que sacar la religiosidad del legalismo que había en el corazón de Jonás. Dios tenía que mostrarle que la gracia de Dios no era solamente para los hebreos, sino también para aquellos que estaban lejos de los hebreos. La gracia de Dios es para todos. Y eso es lo que tenía que entender Jonás. Jonás tenía que dejar de ser religioso. Señor. ¿Será que seremos religiosos muchos de nosotros? Que no queremos llevar el mensaje a donde Dios nos mandó por los prejuicios que tenemos. ¿Será que esos prejuicios hacen que nosotros nos enojemos? Y a este le tengo que ir a predicar, Señor. Si vos lo conocieras, porque fue lo que dijo Jonás. Fue lo que dijo Jonás. Ahora Jonás no se pudo resistir ante la presencia del Señor. Jonás no pudo hacer lo que él quiso. Terminó obedeciendo a la voz del Señor. A pesar del enojo, a pesar de su legalismo, a pesar de su religiosidad, el propósito de Dios se cumplió. El propósito de Dios se fundamentó en el mensaje de Jonás, en el mensaje que Dios había puesto en el corazón de Jonás. Ahora, vos fíjate que la cueva sirve para que volvamos en sí. La cueva sirve no solamente para que volvamos en sí, para que tengamos un encuentro con el Señor. La cueva sirve para que el ejército más poderoso y más ungido de la tierra esté alrededor de tu vida y de mi vida. La cueva sirve para que la bendición y la presencia de Dios fluyan con total liberalidad sobre tu vida y sobre mi vida. La cueva sirve para que la unción de Dios esté sobre nuestras vidas. Porque cuando salimos de la cueva no vamos a salir igual de como entramos. Cuando salimos de la cueva vamos a salir en victoria. No solamente en victoria, vamos a salir conociendo cuál es la voluntad de Dios. Vamos a salir con ese mensaje potenciado. Porque vamos a salir con un mensaje potenciado, no solamente porque Dios se nos presentó, sino porque Dios nos hizo vivir ese mensaje. Porque Dios nos enseñó que la única forma de salir de la cueva era tomado de su mano. Porque Dios nos enseña que la única forma de salir de la cueva es cuando la presencia de Dios viene. La depresión se va, la angustia se va. Todo, la muerte tiene que soltar. La muerte se va. Porque en la cueva había pensamientos de muerte en la vida de Elías. En la cueva había pensamientos de muerte. La muerte lo estaba persiguiendo a David. Jonás quiso morirse antes de llevar el mensaje a Nínive. Qué cosa que uno no entiende, ¿no? Conociendo a Dios,
podemos pelear en contra del Señor. No podemos pelear. No podemos pelear porque Dios va a hacer que nos guste o no nos guste, tengamos que llevar ese mensaje. Ahora, yo quiero que me acompañes al Nuevo Testamento. Estos 3 ejemplos de 3 hombres que estuvieron en una cueva, pudieron salir de la cueva. La muerte no los tocó, la angustia no los tocó, la preocupación no los tocó, la depresión no los tocó. Salieron en victoria, salieron llenos de la presencia de Dios, salieron en victoria no solamente con la presencia de Dios, sino que salieron con un propósito definido de parte de Dios. Ese propósito se cumplió porque Elías cumplió con el propósito del Señor. Él ungió al que iba a ser el rey de Israel. Él ungió a Eliseo como profeta. David, después de salir de la cueva, no salió como había entrado, en angustia, en preocupación, perseguido por la muerte. David salió en victoria con un ejército de 400 hombres, los 400 hombres más fieles que hubo en todo Israel. El ejército más poderoso. Ese estaba con David y ese ejército se formó en la cueva de Adulam. Pero ya salieron de la cueva, salieron en victoria. Jonás no entró a la cueva para quedarse siendo un religioso más. Jonás salió de la boca, del vientre del pez, llevando el mensaje que Dios tenía preparado para Nínive. Jonás entendió la gracia de Dios, entendió la misericordia de Dios, entendió el amor de Dios por su creación. La salvación no era solamente para los hebreos, sino que la salvación era para toda la humanidad. Interesante. Capítulo 11 de Juan, el amigo de Jesús, Lázaro. Y cuando uno lee la historia de Lázaro, uno es movido a misericordia. Jesús con los discípulos 3 días, al 4.º día le dice, bueno, vamos a buscar a Lázaro que duerme. Y los discípulos nunca entendieron nada hasta que el Espíritu Santo fue derramado sobre sus vidas. Los discípulos turbados, porque ¿cómo? ¿Y qué vamos a hacer? Ahora vamos a dormir con él, que nos vamos a morir con él, con Lázaro. Pero Jesús sabía lo que estaba haciendo. Es interesante que clínicamente, después de los 3 días, el muerto está bien muerto. A los 4 días, al 4.º día, el muerto ya no puede recibir más vida. Al 4.º día, clínicamente, el muerto está muerto. Ya no hay más nada que se pueda hacer. Ahora el Señor iba a hacer algo que iba a dejar boquiabierto a más de uno. Capítulo 11 de Juan, versículo 38. Dice la palabra del Señor. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva. ¡Ah! Era una cueva el sepulcro. Y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días, está bien muerto. ¿Para qué vas a abrir la piedra, Señor? ¿Para qué nos vas a meter en esa cueva? ¿Por qué nos traes a esa cueva, Señor, si esa cueva tiene muerte y olor a muerte? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Pero Jesús, Lázaro está muerto. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, Señor? Gracias, Padre, te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Vivo. ¿Vos te imaginás esa multitud incrédula que siempre estaba poniendo en tela de juicio los milagros del Señor? Porque no creían, no querían creer. Y el Señor teniendo que lidiar con la fe de Marta. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Cuando Dios tiene un propósito con una persona, ni la piedra, ni la muerte, ni la cueva lo van a detener. Porque Dios va a quitar la piedra. Esa piedra que está deteniendo la presencia del Señor es quitada, es rota, es quebrantada. Dios habla hoy a nuestras vidas. Dios nos levanta una vez más. Dios nos desata para que le podamos servir. No importa el olor que haya. No importa el olor a pecado. No importa el olor a muerte. No importa. El Señor nos limpia una vez más. El Señor nos saca de la cueva. Y nos saca de la cueva para que vea que y que el mundo crea que hay un Dios que vive, hay un Dios que sigue hablando a su pueblo, hay un Dios que sigue enviando palabra de vida, de restauración, de sanidad, que sigue levantando a los muertos en el nombre de Jesús. Ni la piedra ni la cueva detuvieron a Lázaro. Jesús se paró en ese lugar. Jesús habló. Jesús trató con la fe de Marta. Jesús trató con la fe de la multitud. Jesús tenía que resucitar a su amigo. Y qué lindo es cuando Jesús se presenta en nuestras vidas y podemos ver su amistad, porque su amistad trae vida a nosotros. Jesús sigue hablando a nuestro corazón y nos sigue dando vida. No importa la piedra que esté puesta delante. No importa cómo se llame la piedra. No importa la cueva en la que estés inmerso. No importa si la muerte, si la vida, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. El Señor se para y envía su palabra. Y envía su palabra y se levanta. El muerto se levanta y está caminando. Y ahora hay que desatarlo para que lo pueda servir al Señor. Para que el mundo vea una vez más que Dios sigue obrando. Que Dios sigue obrando. Que Dios no se detuvo. Que Dios sigue siendo nuestro amigo. Por medio de Jesús recibimos la amistad de Dios. Lázaro era amigo de Jesús. Jesús fue a socorrer a su amigo. Jesús fue a buscar a su amigo. Jesús levantó a su amigo de los muertos. Jesús le tenía que enseñar a los discípulos que cuando Él se manifiesta, por más que hayan pasado 4 días y que la muerte se haya apoderado del cuerpo y que el cuerpo tenga olor a muerte, Él sigue enviando su palabra. Él sigue trayendo restauración y sanidad. Él sigue haciendo nuevas todas las cosas. Él sigue desatándonos de todas esas vendas que nos han puesto. La venda de la vergüenza, la venda de la timidez, la venda del orgullo, la venda de los celos, la venda de la hipocresía. Él sigue desatándonos. Y Él sigue limpiando nuestra vida porque Él sigue siendo nuestro amigo fiel, aquel que puso su vida en rescate por la nuestra. Mateo 27. Ahora la cueva no es más de otra persona, sino que ahora la cueva es la cueva del Señor. La cueva del Señor, donde el Señor es sepultado. Mateo 27, 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato. Mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando Jesús el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. O sea, que había labrado en la peña, era una cueva. Era un sepulcro nuevo. Nadie había sido puesto en ese sepulcro. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Taparon el sepulcro, hicieron lo mismo que hicieron con Lázaro. ¡Qué bárbaro, Señor! Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Capítulo 28, versículos 1 al 5, acordate. El Señor fue puesto en una cueva. Una piedra que rodó fue puesta sobre la puerta de la cueva. El Señor no tenía forma de salir. Él ya estaba muerto. El Señor ya estaba muerto. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo. Y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. La presencia de Dios hace esto, hermano.
La presencia de Dios hace que uno quede espantado, hace que uno quede con temor si no ama a Dios. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. El Señor no se quedó en el sepulcro, la muerte no lo pudo detener. Vino un ángel del cielo y habló con estas mujeres. Habló con estas mujeres. El mensaje que tenían que escuchar fue enviado por medio de ángeles. Estas mujeres fueron corriendo. Interesante, porque el ángel le dijo: ustedes no teman, porque ustedes aman a Dios. ¿Por qué buscás al que está vivo entre los muertos? Jesús se fue de la cueva. La cueva no lo pudo detener. ¿Por qué buscamos muchas veces al que está vivo entre los muertos? ¿Por qué tenemos temor de la presencia del Señor? ¿Por qué? Si ella no está más en una cueva, la muerte no lo detuvo, la cruz no lo detuvo, el pecado no lo detuvo. Él venció el pecado, Él venció la muerte. Él nos da reconciliación. En esa cueva encontramos reconciliación, encontramos el milagro más grande de toda la humanidad. La cueva de Jesús está vacía, solamente están los lienzos. En esa cueva de muerte hoy hay vida. En esa cueva de muerte hoy hay sanidad. En esa cueva de muerte hoy hay restauración. En esa cueva de muerte hoy hay libertad en el nombre de Jesús. Ya la muerte no puede ser un obstáculo para que lleguemos al Señor. Porque Él venció la muerte, porque la muerte no lo detuvo, porque la muerte lo tuvo que soltar, porque el pecado que llevó a la cueva era nuestro pecado. La muerte se tuvo que ir, se fue, no lo pudo tocar y no te va a poder tocar hasta que no cumplas el propósito divino. La muerte no tiene poder sobre tu vida. No tiene poder, no tiene autoridad. Dios quebrantó el poder de la muerte por medio de Cristo Jesús. Él se levantó de los muertos, se levantó con poder, se levantó en autoridad, y esa autoridad hoy está sobre la iglesia. Esa autoridad no solamente está sobre la iglesia, está sobre tu familia, está sobre la vida de tus hijos. La muerte no te va a tocar hasta que no cumplas el propósito de Dios. No te puede alcanzar la muerte. No tengas temor. Hay ángeles ayudándonos. No tengas temor. Está el Espíritu Santo. No tengas temor. Está el Señor peleando tu batalla. No tengas temor. La enfermedad no te va a quebrantar, porque Él vino para sanar todas nuestras enfermedades. Él vino para quitar todas nuestras dolencias. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. La muerte no puede ser un obstáculo entre tu relación y la relación que tenés con el Padre. La muerte ya dejó de ser un obstáculo. La muerte está quebrantada. La muerte está rota delante de la presencia de Dios, porque ahora Dios nos da una vida más excelente. Dios nos da una vida de comunión, de intimidad con el Padre. Dios nos da una vida de adoración, una vida de alabanza. Aleluya. Dios hace que por medio de Cristo todas las cosas sean hechas nuevas. Nuevas amistades. Oh Señor, tu familia es hecha nueva. Tu casa es hecha nueva. Ahora tenés un llamado de parte de Dios, y ese llamado se va a cumplir en el nombre de Jesús, porque Dios va a hacer que su Espíritu Santo te inquiete de tal forma que no tengas paz hasta no llevar el mensaje que Él depositó en tu corazón. Dios se va a manifestar a tu vida. En esta noche Dios va a hacer algo grande. Dios va a hacer algo poderoso en tu vida.
Dios te está diciendo y me está diciendo que no hay obstáculos. Entre su presencia y nosotros no hay obstáculos. Que entre su presencia y nosotros lo único que hay es reconciliación. Lo único que hay es sanidad. Lo único que hay es libertad. Lo único que hay es nuevas fuerzas. Aleluya. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Oh, poder de Dios. Lo único que hay entre Dios y nosotros es su amor desatándose. Es su amor restaurando familias, su amor restaurando matrimonios. No importa si estuviste en la cueva, no importa si la depresión te visitó, no importa si la enfermedad está tocando la puerta de tu casa, no importa el que venció la muerte está ahora entrando a tu casa, entrando a tu vida, sanando, libertando, restaurando, haciendo nuevas todas las cosas. Aleluya. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Esta es la noche. Esta es la noche donde Dios se quiere glorificar en nosotros. Esta es la noche donde Dios está fortaleciendo nuestro corazón. Esta es la noche donde la angustia y la preocupación por no llegar, por no alcanzar, hoy es quebrantado bajo el poder y la autoridad de la palabra del Señor. Bajo la vida que trae el Espíritu Santo. Soplando sobre nuestras familias, soplando sobre nuestras vidas, soplando vida. Él sigue soplando, Él sigue sacándonos fuera de la cueva, Él sigue mostrándonos que hay un camino mucho más excelente que estar escondidos, que estar preocupados, que estar deprimidos. Hay un camino que es un camino de victoria en Cristo. Aleluya. Hechos 16:23, el apóstol Pablo y Silas en la cueva de la cárcel. Esta cueva no era una cueva de muerte, era una cueva que lo estaba deteniendo al apóstol Pablo. Y no solamente al apóstol Pablo, sino también a Silas, a su compañero. Lo estaban deteniendo por haber predicado la palabra de Dios, por haber confrontado a un espíritu de adivinación, un espíritu que traía ganancia, un espíritu que lo único que hacía era engordar las arcas de aquellos religiosos que estaban gobernando sobre la ciudad de Filipos. Y Pablo y Silas estaban detenidos, presos. Y dice la palabra del Señor, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad a lo más profundo del calabozo. A lo más profundo del calabozo. No solamente los encerraron, sino que los castigaron, los azotaron mucho. Le habían dado 40 latigazos menos uno. Sus espaldas estaban destruidas. Sus espaldas estaban rotas. Lo único que una persona cuando tiene la espalda, después de haber recibido esos latigazos, lo único que hay es queja, es llanto, es dolor. Señor, ¿por qué si estoy predicando tu palabra? ¿Por qué si le echamos fuera ese espíritu de adivinación a esa mujer? ¿Por qué si nosotros estamos predicando y estamos ganando la ciudad para Cristo? ¿Por qué tengo que sufrir este castigo? Pablo nunca dijo eso. El apóstol Pablo nunca se quejó. El apóstol Pablo no tuvo tiempo para deprimirse, el apóstol Pablo no tuvo tiempo para preocuparse, el apóstol Pablo la única preocupación que tenía era de llevar el mensaje que Dios había depositado en su corazón. Y sin embargo, ese mensaje que Dios había depositado en su corazón le traía persecución, le traía castigo, le traía que lo quisieran matar constantemente. Él tenía que andar escapando siempre. Y no solamente tenía que andar escapando, sino que ahora el mensaje le traía el estar preso. Y no solamente preso, sino el haber sido azotado. Versículo 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Vos imaginate, con las espaldas rotas y con los pies en el cepo. ¿Cuál era la posición del apóstol Pablo? Hermanos, si nosotros tenemos un resfrío y nos andamos quejando, no alcanzamos a pagar las cuentas y nos andamos quejando,
y el mensaje sigue detenido en tu corazón. Por más que nos quejemos, el mensaje va a seguir estando en nuestro corazón. El mensaje va a tener que ser enviado a pesar de la prueba, de la circunstancia que estés viviendo. Hay que dejar de quejarse. Hay que dejar de lamentarse. No hay que hacer como Elías. Elías tuvo piedad de él mismo. Elías dijo: Señor, mataron a todos tus profetas y solo yo he quedado. La excusa perfecta. No. Y el Señor le dijo: no, Elías, deja de hacerte el pobrecito. Yo te llamé con un propósito y ese propósito se va a cumplir. Hay 7.000 que no doblaron las rodillas ante Baal. Así que deja de mirar a tu alrededor, deja de mirar tu ombligo, Elías. Deja de mirar lo que te está pasando y salí de la cueva. Porque hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo para hacer en el Señor. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, se estaban quejando. Dice así la palabra. Dice así Gonzi la palabra. Ricky dice así la palabra. Se estaban quejando. Llegó la medianoche y Pablo: ¡ay, Señor, me duele la espalda! ¿Dice eso la palabra? No dice eso. Mirá lo que estaban haciendo Pablo y Silas. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban. ¡Ah! ¿Qué, Señor? Cantaban, orando, cantaban. Pero ¿cómo? Si estaba preso, si tenía la espalda destruida, tenía la espalda rota, estaba con los pies en el cepo, lleno de dolor, lleno con un olor a enfermedad y a muerte en ese calabozo. Sin embargo, ellos no olieron eso. Ellos estaban oliendo al Espíritu Santo en medio de ellos. Ellos estaban buscando la presencia del Señor. Ellos estaban cantando. ¡Aleluya! Estaban cantando. Cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Qué interesante. Qué lindo. A nosotros muchas veces nos da vergüenza que nos escuchen nuestros vecinos, ¿no? Ay, Señor. Pero a Pablo y a Silas no le daba vergüenza. Los presos los oían. Los presos, esos que estaban, los que habían robado, los que habían matado. Porque el que está preso no está preso porque es bueno. El único bueno era Pablo ahí, que no tenía nada que hacer. Estaba llevando un mensaje de vida, de paz, un mensaje de restauración al pueblo. Y sin embargo él estaba preso. ¿Por qué? Porque había liberado a una mujer. Una mujer había quedado libre de un espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación se había ido en el nombre de Jesús. Oh. ¿Cuál fue el delito que hizo Pablo? Dejar en libertad a una mujer. Oh. Y sin embargo, él no se hizo el pobrecito. Silas tampoco. Dice el versículo 26, entonces sobrevino de repente, qué lindo que es esto, un gran terremoto, lo mismo que pasó en la tumba de Jesús. Un gran terremoto. Jesús, cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, dice que hubo un gran terremoto y se abrió la puerta y se fue quitada la piedra y las mujeres tuvieron temor y los guardias que estaban en la puerta del sepulcro tuvieron temor, quedaron endurecidos, no entendían nada, pero el ángel le habló a las mujeres, a los que creían. A las que creían les dijo: no tengas temor, andá y hacé lo que tenés que hacer, dejá de estar ahí en la puerta de la cueva. Hacelo. Hacelo, no te detengas más. Cristo vive. Cristo vive. A Pablo y a Silas no lo detuvo una cárcel, no lo detuvo el cepo. Ellos cantaban, adoraban a Dios. No se hacían los pobrecitos, no eran piadosos de ellos mismos. Ellos conocían el poder de Dios. Ellos sabían que Dios los podía sacar de ahí en un abrir y un cerrar de ojos. Versículo 28. Versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Alguien que tiene un propósito prefijado de parte de Dios no va a alcanzar la muerte si ese propósito de parte de Dios no se cumple.
¿Por qué nos asustamos tanto de la muerte, hermano? ¿Por qué? ¿Será que estamos luchando contra Dios? ¿Será que estamos reteniendo el mensaje y la palabra que Dios puso en nuestro corazón? Porque cuando uno envía el mensaje es libre. Pablo y Silas estaban presos, pero eran libres. Ellos no tuvieron tiempo de mirar sus heridas, no tuvieron tiempo de mirar sus pies en el cepo. Ellos vieron el poder de Dios porque no tenían tiempo para andar angustiándose. Ay, pobrecito, tengo la espalda rota. Señor, estoy estornudando. ¿Y ahora qué hago? Señor, tengo que ir al hospital y el hospital está lleno de gente, Señor. Y si el Señor te envía al hospital para orar por alguien y uno está perdiendo tiempo, teniendo compasión de uno mismo, haciéndose la víctima. Dios, hermano, no te llamó para que seas una víctima. Dios te llamó para que seas un vencedor en Cristo. Dios no te llamó para que te quedes detenido en la cueva esperando a que la cueva dé algo. La cueva no te va a dar nada. En la cueva vas a tener un encuentro con el Señor. En la cueva vas a sentir el olor a muerte. En la cueva vas a ver la oscuridad. En la cueva. Pero ya está fuera de la cueva, hermano. Hermana, ya está fuera de la cueva. El Espíritu Santo está sobre tu vida y está sobre mi vida. Ya no hay tiempo que perder. Hay que llevar un mensaje. Ese mensaje, una vez que es dado, el temor va a caer por tierra. Porque lo que genera cuando uno retiene el mensaje es temor. ¿Por qué? Porque está pecando contra Dios. Porque Dios te llamó, Dios te capacitó, Dios te llenó con su espíritu. Dios pone un mensaje en tu corazón. Dios te llena de sanidad para que vos puedas dar esa sanidad. Y la sanidad es dada por medio del mensaje. La muerte es quebrantada por medio del mensaje. La angustia es quebrantada por medio del mensaje. La cueva es quebrantada por medio del mensaje. Y hay salvación, a pesar de, versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, ninguno se escapó. Dios tiene un propósito con vos, carcelero, le dijo. Así que no te hagas daño, porque esto que estamos viviendo nosotros es para que vos conozcas del Señor. Esto que estamos viviendo es para que otros conozcan del Señor. Hola. Ricky, Pablo, Gonzi. Esto que estamos viviendo es para que otros conozcan del Señor, no para que nosotros engordemos como toros, no. Porque el Señor nos llena de su presencia para que otros conozcan. Y el que está escuchando y el que está oyendo las palabras, deja de estar en la cueva. Dios no te llamó para que estés escondido, Dios te llamó para que ese mensaje sea dado. Una vez que el mensaje es dado, una vez que vas y orás, una vez que pones el reino de Dios y su justicia en primer lugar, Dios se encarga del resto. Porque el mensaje de Dios y el mensaje del reino es enviado por medio de hombres comunes, hombres del vulgo y sin letras. Sí, no somos grandes teólogos. Tampoco Dios no nos llamó a ser teólogos. Dios nos llamó a ser hijos de Dios. Dios nos llamó a que escudriñemos las Escrituras. Dios nos llamó a que tengamos amor por las almas. Dios nos llamó a que tengamos compasión, no a ser teólogos. ¿Que es bueno estudiar? Sí, es bueno estudiar. Claro que es bueno. Pero no es el propósito y no es el fin con el cual Dios nos llamó. Porque ¿sabes qué? Si no estás lleno del Espíritu Santo, el estudio va a hacer que te llenes de orgullo. Yo estudié. Cuidado. Está bien. Los fariseos también habían estudiado. Y sin embargo no tuvieron un encuentro con el Señor. Hombres comunes, sin letras y del vulgo, fueron escogidos para ser discípulos del Señor. Hola. Gente dura de carácter, gente rústica, gente que probablemente en nuestros planes no entre, pero en los planes de Dios sí.
¿Cuántos prejuicios que tienen que caer? La cueva sirve para que tus prejuicios y mis prejuicios queden enterrados para siempre. Porque de la cueva vas a salir en victoria. Porque de la cueva vamos a salir en victoria. Porque en la cueva quedan todos los caprichos, todos los orgullos, todas las vanidades. Quedan ahí en la cueva. Termino. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Vos te imaginás Pablo y Silas rotos? Con los pies que no se podían ni caminar, no se podían ni parar, estaban con los pies en el cepo. Ahora viene el carcelero, ese que se quería matar 2 minutos antes, ahora dice: ¿qué debo hacer para ser como ustedes? El testimonio de Cristo vivo en Pablo, en Silas. El testimonio de Cristo vivo en Ricky, en Gonzi, en Pablo. El testimonio de Cristo vivo en tu familia, en mi familia, en tus hijos. El testimonio de Cristo vivo en nuestro matrimonio. El testimonio de Cristo vivo en la iglesia. No, pero Señor, ¿te parece que tenemos que ir? Hay que ir. No me parece, dice el Señor. Hay que ir. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Deja de estar escondido en la cueva que se llama templo, que tiene 4 paredes y un techo. Que ese templo está bueno para reunirse. Estuvo cerrado 8 meses. Estuvo cerrado. ¿Y quién lo cerró? ¿El diablo o el Señor lo cerró? Lo cerró el Señor. Porque el Señor nos está enseñando algo. El Señor nos está enseñando a ser dependientes de Él en todas las cosas. El Señor nos está enseñando a no tener lástima de nosotros, porque muchas veces por lástima no le fuimos a predicar a otros. Señor, y si me rechazan, a vos no te rechazan. A vos no te rechazan. Así que sacate ese prejuicio. Tengo miedo. Tenés miedo porque no soltás la palabra. Porque no te animás a soltar la palabra, por eso tenés miedo. Y Dios te lo hace sentir. Y no es el diablo. Porque el diablo no te va a empujar a que lleves el mensaje de Dios. A ver, el diablo no tiene autoridad para eso. El diablo tiene que sentarse y escuchar cuando alguien está declarando palabra de Dios. El diablo tiene que escuchar y sujetarse porque hablamos en el nombre de Jesús. No hablamos en nuestro nombre, no hablamos en el nombre de la organización, no hablamos en nombre de la iglesia, no, hablamos en nombre de Jesús de Nazaret. Y el diablo se tiene que sentar y escuchar y sujetarse. Aleluya. Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree. Lo mismo que le dijo Jesús a Marta. No, Señor. ¿Por qué? Porque es por fe. Porque no es por vista. No es por lo que vemos. Después sí entran a jugar ciertas condiciones en nuestra fe por lo que vemos, pero en el principio no es por lo que vemos, es por lo que escuchamos, es por lo que entendemos, es porque Dios nos está hablando y porque Dios nos vuelve a decir: cree. ¿En quién? ¿En la organización? No. ¿En el pastor? No. Porque ni el pastor ni la organización te van a dar salvación. En los hermanos, tampoco, menos. Porque si uno mira a los hermanos, sale corriendo. Hoy no, hoy los abrazamos porque los extrañamos, pero hace 8 meses atrás salíamos corriendo. Es más, ni saludábamos al hermano que pasaba por la vereda de enfrente, ¿o no? ¿Cuántas veces me habrán cortado el saludo? Yo quedando así con la mano así, saludando, y salían corriendo. No sé, pensaban que le iba a pedir algo. Qué cosa rara que es este evangelio que vivimos. El apóstol Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Un carcelero, una persona que estaba preparada para matar si se escapaban los presos, una persona que estaba preparada para suicidarse.
Ahora el mensaje ya no es más de suicidio, el mensaje es de vida. Ese espíritu de muerte se fue, cree. Y hoy el Señor nos dice, cree en el Señor Jesucristo. Es una promesa que traspasa el tiempo, el límite del tiempo. Ah, no, Señor, pero vos fijate, mis hijos, mi suegra. No importa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa, tú y toda tu casa, pero cree que el Señor no se quedó en la cueva, que el Señor salió de la tumba, el Señor venció la muerte, el Señor quebrantó la piedra que lo detenía, el Señor rompió esa piedra. Y no lo tuvo que llamar ni a Lázaro ni a los discípulos. El Señor recibió el respaldo de Dios, el respaldo de parte del Padre, vino sobre esa cueva. Lo levantó de los muertos. Ahora, después de predicar, ¿tenemos derecho a recibir un milagro? ¿Sí o no? Ricky, ¿tenemos derecho a recibir un milagro después de predicar? Ah, eso sí nos gusta, ¿no? Y sí, y recibió un milagro Pablo. Versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. No tuvieron que hacer un curso de bautismo porque la presencia de Dios estaba ministrando esa casa. El apóstol Pablo dio el mensaje, juntamente con Silas dieron el mensaje que tenían que dar. La casa recibió ese mensaje, fueron salvos todos, y no solamente fueron salvos, se bautizaron. No, nosotros para bautizarnos tenemos que esperar un año. ¿Y qué pasó con esto? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Que era solamente para el tiempo de los apóstoles? ¿O sigue siendo para la iglesia? Porque la palabra sigue siendo la misma. El Señor sigue siendo el mismo. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y no entendemos. Y siempre buscamos una excusa, hermanos. Es tiempo de que esas excusas caigan por tierra. Es tiempo de que esas excusas se vayan de tu corazón y de mi corazón. Es tiempo de que esas excusas huyan de nuestros pensamientos. Porque ya no hay más excusas. Porque ahora el Espíritu Santo está en medio nuestro. La palabra de Dios está en medio nuestro. La palabra de Dios sigue permaneciendo firme. Sigue teniendo poder, sigue teniendo autoridad. Sigue levantando a los muertos. Sigue resucitando, sigue sanando, sigue restaurando. Sigue liberando. Termino. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Se regocijó? Es tiempo de dejar de estar triste, hermano. Es tiempo de salir de la cueva. Hay mucho trabajo para hacer. Por eso te decía, ¿la cueva es un lugar de bendición o es un lugar para que te escondas? Ninguno de los hombres que Dios llamó quedó detenido en la cueva. Y esto es lo que tenemos que entender en este tiempo. Si Dios te llamó, vas a tener que salir de la cueva en la que estás metida. Se llame como se llame depresión, se llame angustia, porque hay mucho trabajo. Hay un mensaje que tiene que salir de tu boca, que si vos no lo das, no lo va a poder dar otro. Que si vos no lo das, Dios no te llamó porque sí. Dios te llamó con un propósito, Dios, y ese propósito se va a cumplir. A pesar de las cárceles que vos mismo fabriques. Estos hombres eran hombres que estaban presos de verdad, que por predicar el evangelio se les prohibía, se les quitaba la libertad de caminar por una calle. Vos hoy y yo no estamos presos de caminar en libertad en una calle. Sí tenemos que guardar ciertos recaudos, sí tenemos que cumplir con ciertos protocolos, pero es el protocolo que tenemos que llevar adelante. No nos dejó mudos. Todavía hay palabra de Dios en nuestro corazón para seguir llevando sanidad, para seguir llevando libertad, para seguir llevando restauración, para seguir llevando esa salvación que vino a la casa del carcelero, esa salvación que Dios le dio a sus discípulos, esa salvación que Dios le dio a Lázaro, esa salvación que pudo disfrutar Elías, esa salvación que vivió David. A pesar de haber sido un hombre lleno de pecado, David sufrió lo que tenía que sufrir, pero David era un hombre conforme al corazón de Dios.
Esto no nos da libertad para pecar. Esto nos da libertad para entender que Dios sigue teniendo misericordia. Que la gracia de Dios no se ha cortado. El brazo del Señor no se ha cortado. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue dando señales. Dios sigue haciendo prodigios. Dios sigue haciendo maravillas por medio de su palabra. Por eso, en esta noche te invito a que levantes tu mano al cielo y vamos a adorar un momento al Señor. Vamos a adorar un momento al Señor, por favor. Y mientras adoramos, yo te invito a que pongas tu mano en el corazón, tu mano derecha en el corazón. Si todavía no tenés a Cristo en el corazón, yo te pido que en esta noche hagas una oración sencilla. Señor Jesús, te acepto como mi Rey, como mi Señor, en mi vida, en mi corazón, en mi familia. Limpia mis pecados, sana mi mente, restaura mi corazón. Haz un corazón nuevo. Y si hiciste esta oración, empezás a caminar un camino de libertad, edificado sobre la confesión de que Cristo es el Hijo del Dios vivo, de que Cristo es la cabeza de la iglesia y de que Cristo es el Salvador tuyo y mío. Si hiciste esta confesión, cerrá tus ojos y adoremos un momento al Señor. El Señor, mientras suena la alabanza, por medio de su Espíritu Santo va a traer fortaleza, va a romper las cadenas de la cárcel, va a sanar las heridas que la vida ha depositado, la vida sin Dios ha depositado en el corazón. Hoy el Señor sana las heridas. Esta es la noche donde Dios empieza a sanar cada herida. Alabamos al Señor. Al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Aleluya. Pero al amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Y Él regresa, hermano. Su rostro Él va a regresar. Viene por una iglesia, viene por tu vida y por mi vida. Y cara a cara le veré. Señor, queremos, cuando retornes, Señor, queremos verte cara a cara. Señor, prepáranos para ese momento donde tengamos ese encuentro definitivo de poder estar en tu gloria, de poder estar en tu presencia, adorándote, alabándote. Señor, como hacían los 24 ancianos, así como dice Apocalipsis 4, Señor, arrojando nuestras coronas delante de tu presencia, reconociendo tu señorío, reconociéndote, Señor, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Aleluya. Queremos, Señor, y creemos en ese momento. Prepáranos para ese día, Padre. Prepáranos, Señor, prepara nuestro camino, prepara nuestro corazón, prepara, Señor. Espíritu Santo de Dios, haz tu obra completa.
Señor, prepara esta página, Señor, prepara impulsados en esta semana, Señor, el segundo impulsado, Señor, que sea de bendición, Padre. Cada mensaje, Señor, que tus siervos van a dar, Padre. Yo te pido, Señor, que estés rompiendo estructuras, Señor, que estés derribando toda religiosidad por medio de los mensajes de aquellos siervos que van a estar, Señor. Bendice este tiempo de búsqueda. Bendice este tiempo, bendice, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.